Atención, Juan Guaidó hace tregua al régimen con las protestas, pero pide a Miraflores que deje entrar ayuda internacional humanitaria para combatir la situación sanitaria en Venezuela. Arremetida de los Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. Hay nuevas sanciones en contra de las empresas filiales a PDVSA. Siguen los efectos para la economía mundial. Ya les contamos cómo avanza. Gustavo Petro habla de la ñeñe política y analiza quién es quién, en este caso con la revista Semana. Bienvenidos a este video, los invitamos a darnos un like, a compartir este video con sus redes sociales y también para que se suscriba a nuestro canal. Muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo. Avanzamos con la información. Mucha atención que Juan Guaidó está replanteando las convocatorias para protestar contra el régimen presidencial al que llaman ilegítimo al de Nicolás Maduro. Por eso, como presidente encargado de Venezuela, de acuerdo a nuestro artículo 233, reconocido por más de 60 países del mundo y de nuestra región, hemos tomado las siguientes decisiones. Primero, el pueblo de Venezuela ha dado una demostración contundente de resistencia y determinación de lucha. Hay que ser objetivo y tener los pies sobre la tierra y saber que en cualquier momento podría entrar a nuestro país. Y todo según los boletines informativos de los medios de comunicación en Venezuela, en razón de que el mandatario interino del país bolivariano quiere evitar que muchas personas salgan perjudicadas con la situación latente de salud que se vive a nivel mundial y por la difícil situación que vive el territorio nacional, porque no podría ni estar en capacidad de afrontar esta crisis. Volvió a las calles el pasado 10 de marzo y sabemos que está decidido a seguir cumpliendo en su rol en la agenda de lucha que hemos articulado con nuestros aliados de la comunidad internacional. Tenemos que prepararnos, así le digo a todo el pueblo de Venezuela, tenemos que prepararnos con serenidad, con seguridad y con la cooperación y la solidaridad más grande que podamos ejercer venezolanos y venezolanas. Ya que según Guaidó actualmente el sistema de salud no cuenta con suficientes insumos para combatirlo. Para la prevención, para la protección y para prepararlo plenamente en todas sus capacidades para atender los casos que en algún momento sean detectados en cualquier lugar del país. Por eso, desde la cuenta propia en sus redes sociales, Juan Guaidó ha sido enfático en decirle a Nicolás Maduro que llegó la hora de empezar a pensar en los habitantes de Venezuela y en las clases populares del país ante esta problemática. Obliga a tomar medidas responsables y a redefinir las convocatorias de calle, teniendo siempre claro nuestro norte. La lucha por la democracia no se suspende. Como siempre, estén muy atentos a los canales oficiales de gobierno legítimos. Este sería un momento para exigir al presidente Donald Trump que levante las sanciones criminales contra Venezuela para que Venezuela pueda salir al mercado a comprar todos los que necesita a nivel médico para enfrentar esta situación. Le reiteramos que es el momento de dejar entrar los apoyos que hemos conseguido para Venezuela, dijo Juan Guaidó al recordar que gestionó a principios del año anterior varias toneladas de ayuda humanitaria que se acopiaron en los límites del país con Colombia y Brasil y que el gobierno de Maduro nunca aceptó. Dejando a un lado la soberanía del régimen de no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. Les reiteramos que es el momento de dejar entrar los apoyos que hemos conseguido para Venezuela. He decidido suspender hasta por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia para sumar a los procesos preventivos a nivel internacional. Guaidó también manifestó que pone a disposición su capacidad de interlocución con el mundo y con las organizaciones internacionales de salud para solicitar apoyo a el destruido sistema de salud nacional. Segundo, ponemos a disposición nuestra capacidad de interlocución con el mundo, con las organizaciones internacionales de salud para solicitar apoyo a nuestro destruido sistema hospitalario. Y yo le digo desde aquí al gobierno de Colombia, al presidente Duque, más allá de las diferencias ideológicas, esta es una verdadera situación humanitaria y necesitamos coordinar de gobierno a gobierno, de Ministerio de Salud a Ministerio de Salud, de autoridades sanitarias a autoridades sanitarias,
y acordonar toda la frontera y proteger al pueblo de Venezuela, al pueblo de Colombia, actuar mancomunadamente. El presidente encargado manifestó su preocupación por la postura tomada por la dictadura, por lo que resaltó que esto no se trata de hacer control político ni con el silencio, se trata de insumos, medicinas, se trata de centros dotados y con un sistema de salud que sí funcione. En alianza, hoy con el mundo libre, es más necesario que nunca se garantice un espacio humanitario real, donde Naciones Unidas pueda entrar y cuente con mecanismos efectivos para que todos los afectados tengan acceso y atención inmediata de calidad. Y además, no podemos nosotros dar excusas de carácter político porque no debemos politizar este tema. Este es un tema que amerita la unión de la humanidad, la cooperación mundial. También Juan Guaidó ha instado al régimen a dejar a un lado la soberbia, por lo que el mandatario encargado aseguró que es el momento de permitir que el apoyo que ha conseguido para Venezuela, que se han hecho en coordinación con los aliados en el mundo libre, que se garantice hoy un espacio que sea real. Estamos particularmente preocupados por nuestro personal de la salud, la situación de los hospitales y la falta de insumos, además de la falta de servicios básicos como agua y electricidad. Hemos estado consultando a sociedades médicas y expertos en el área nacional e internacional para información técnica de altura en el manejo de esta crisis. Y pido al pueblo de Venezuela la mayor comprensión, la mayor cooperación. Le pido a los consejos comunales, le pido a todos los movimientos sociales del país, a todos, sin distingo, sin exclusión, que se pongan al frente de la batalla. Solicitó Juan Guaidó que se permita la entrada de las Naciones Unidas para que brinde apoyo a quienes puedan llegar a ser los más afectados y los más vulnerables con esta difícil situación, a pesar de que según el chavismo el país todavía no han sido detectados, aunque en las últimas horas la presidencia ya dio a conocer 2 casos y por el contrario alrededor de 30 pruebas han resultado negativas, según lo que han expresado las autoridades de salud en el país. Instruyo entonces a conformar una comisión con reconocidos especialistas del área, integrada por la Sociedad Venezolana de Infectología, la doctora María Graciela López y el doctor Julio Castro, la Sociedad Venezolana de Salud Pública, el doctor Saúl Paredes, Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, Unidades Urbina, Sociedad Venezolana de Medicina Interna, doctor Gustavo Villasmil. Tenemos que tomar medidas que pudieran escalar, si fuese necesario, en las próximas horas, días o semanas. Ya en algunos países han dado resultados como en la China. Y la primera medida que tenemos que tomar es suspender y prohibir concentraciones públicas masivas. Expresan también la preocupación el presidente encargado que con el personal y la falta de insumos en el sector público venezolano hizo un llamado sobre la falta de los servicios básicos como el agua y la electricidad que puede potenciar una grave situación del país. Ante esto, Guaidó dio instrucciones a los embajadores para articular con distintos gobiernos del mundo, en especial con los de Colombia y Brasil, la ayuda humanitaria. Cuarto, es dar instrucciones a nuestros embajadores para la articulación con los gobiernos del mundo, en específico los embajadores de Colombia y Brasil, para cualquier coordinación necesaria con los gobiernos de esos países. Y en este punto quiero aclarar que el sector salud nunca ha sido bloqueado por sanciones. No solo está amenazando la salud y la vida de la humanidad, ha golpeado letalmente la economía del mundo. Se ha desacelerado y en algunos casos se ha paralizado totalmente la economía de regiones, de países. De otra parte, muchísima atención que Nicolás Maduro pidió a los venezolanos fabricar tapabocas artesanales con mucha creatividad para combatir esta problemática. El líder, para proteger la asistencia sanitaria y la salud pública, para proteger el derecho al trabajo de los trabajadores en las condiciones que nos toca enfrentar. Si nos toca enfrentar el cierre de pueblos y ciudades, en su momento protegeremos a los trabajadores, a las trabajadoras y a los empresarios y empresas del país. No tengan ninguna duda. Del régimen socialista de Venezuela, Nicolás Maduro dijo que va a empezar a distribuir 8 millones de tapabocas en todo el país para combatir esta problemática de salud, luego de que la dictadura reconociera este viernes que en la nación ya hay casos reportados y positivos.
para proteger el derecho a la educación en las condiciones que nos toque. Si nos toca suspender clases parcialmente en una localidad, en una situación, en un pueblo o en todo el país, nosotros garantizaremos, y ya el Ministerio de Educación está preparando, que continúe el año escolar por las vías de redes sociales, de internet. Este país cuya población supera los 30 millones de habitantes, sin contar con los más de 5 millones que han tenido que emigrar, Maduro reconoció que la cantidad de mascarillas que pretenden distribuir es muy poca, por lo que solicitó mucha creatividad a las familias para fabricar sus propios tapabocas. Sobre eso hay videos corriendo en las redes sociales, instó Maduro. Y les puedo decir al pueblo de Venezuela, vamos a enfrentar todas estas circunstancias y vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Con la unión de todos los venezolanos y venezolanas, la unión de todos y todas, no hay momentos de diferencia. Maduro también se puso una mascarilla para indicarle al ministro del Interior y de Justicia, Néstor Reverol, que con el uso de la Policía Nacional debe obligar a todas las personas que a partir de los próximos días deben de utilizar tapabocas en el sistema de transporte público, metro, trenes, metrobús y autobuses. Es momento de cooperación, de entendimiento, de acuerdo. Es el momento de poner el centro de una pandemia mundial que amenaza a nuestra amada patria y que ha golpeado y golpea a la humanidad entera. Así que bueno. No se va a permitir que en la avanzada de decisiones ningún sistema de metro del sistema de ferrocarril por ahora se debe hacer en todo el sistema de transporte para que se acepten pasajeros sin su correspondiente protección, dijo el dictador. Estamos las 24 horas del día aquí en el Palacio Presidencial de Miraflores. El puesto de comando presidencial está activado 24 horas del día. Por otra parte, Maduro decretó estado de alarma constitucional para combatir esta pandemia y el chavismo pidió afrontar la enfermedad con responsabilidad y dijo que entre el 12 y el 13 de marzo se han hecho más de 80 pruebas en todo el país. He puesto al frente de este puesto de comando presidencial a la comisión presidencial coordinada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez para que esté con todo el equipo científico, médico, técnico, profesional, aquí en el Palacio de Miraflores y desde el puesto de comando presidencial coordinado con todos los estados, municipios, localidades, con el poder popular. Que han resultado positivos. Maduro se basa en el artículo 338 de la Constitución, el cual señala que para aplicarse cuando haya catástrofes, calamidades, entre otros acontecimientos, pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación o de la población. Le he dado órdenes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se ponga al frente de todas las actividades de protección de nuestro pueblo y de cumplimiento de los protocolos sanitarios necesarios que se van activando día a día. El decreto tendrá validez por 30 días. El jefe del régimen pidió a sus funcionarios que trabajen con responsabilidad para atender esta problemática. A los gobiernos y pueblos del mundo, si puedo resaltar algo especial, es que hay que escuchar a la Organización Mundial de la Salud. Han venido alertando que se tomen medidas, que se tome en serio esta pandemia. Entre otras medidas, se anunció que dentro de los próximos días se van a suspender las actividades laborales en todo el país y esto nos va a llevar meses para poder controlarlo. Es difícil y lo será, admitió el presidente de Venezuela. Y desde Venezuela decimos, la hemos tomado en serio, pero estamos dispuestos a elevar nuestras medidas de prevención, de protección a los niveles más altos que sea necesario para proteger a nuestro pueblo y dar ese aporte a la humanidad. El presidente del Partido Socialista llamó al PSUV, a la oposición y a los centros de salud privados a trabajar en conjunto para ponerle frente a este problema. Eso lo declaro hoy, 12 de marzo, y le pido a todos los ministerios, a todos los funcionarios, a todas las autoridades sanitarias, civiles y militares del país, que nos pongamos a la altura. Acá no hay oposición y gobierno. Ahorita aquí trabajamos por la vida. Ya basta de utilizar y manipular con la situación que a diario se nos presenta y tanto critican. De las circunstancias, de este reto, de esta pandemia que la humanidad durante muchas décadas o siglos no había enfrentado. Abate al mundo entero. Y aquí estamos nosotros con toda la disposición. También el régimen
confirmó los 2 primeros casos en el país. Se trata de una mujer de 41 años que estuvo de viaje por Estados Unidos, Italia y España, y de un hombre de 52 años que viajó a España. Ambos viven en el estado de Miranda, al norte del país de Caracas. La posibilidad de cierre de la frontera con Colombia y Brasil. Pero lo primero que necesitamos es la coordinación de las autoridades sanitarias y médicas del gobierno de Colombia, del gobierno de Venezuela, del gobierno de Brasil. El vicepresidente del régimen, Delcy Rodríguez, anunció la suspensión de clases en todos los niveles a partir del lunes y la cuarentena obligatoria para todos los pasajeros del vuelo de Iberia 6673 del 5 al 8 de marzo, donde viajaron los 2 casos que dieron positivos. Pero bueno, miremos que dentro de todas las noticias que hay de esta problemática hay algo positivo en Venezuela, y es que a pesar de que más de 100 países del mundo se han visto afectados hasta ahora con la propagación de este síndrome en Sudamérica, por ejemplo, todos los territorios se han registrado por lo menos casos de contagio, pero oficialmente en Venezuela ya se presentaron 2 casos. Al respecto, Nicolás Maduro aseguró en medio de una celebración del Día Nacional de los Médicos el 10 de marzo que su país ya cuenta con una medicina que puede atender a aquellos pacientes que tuvieran este tema más adelante. Va a la cabeza, a la vanguardia. Cuba, siempre Cuba va a la vanguardia con el interferón, una medicina creada con tecnología médica cubana. El protocolo de tratamiento en las enfermedades virales nuevas como en la COVID-19 empiezan a estudiarse, ¿no? Estos protocolos incluyen uno de ellos el interferón. A lo que se refirió Maduro era el interferón, un fármaco que según él ya ha sido probado con éxito en China, donde se originó el brote. Ha sido excelente resultado en su aplicación a la crisis de salud. Necesitamos blindar al país, prepararlo y tener medicinas suficientes para todas las personas que puedan estar afectadas con esta problemática. El mandatario además dijo que este medicamento fue creado en Cuba con tecnología médica de ese país caribeño. Cuba va a la cabeza, siempre a la vanguardia. Durante el discurso y en pleno evento le cedió la palabra a Julio César García, quien informó: el diario español La Vanguardia es el jefe de la misión médica cubana al suelo venezolano. Creemos que este medicamento en 1986 es el primero desarrollado por biotecnología cubana y es un antiviral que permite elevar las defensas del cuerpo, comentó García, quien agregó que ha sido utilizado en suelo chino. Se estima que más de 3.500 pacientes se han salvado en este país de Asia gracias al interferón. Pero ¿cuál es la real medicina? El diario El Mundo aseveró que su creación real se remonta a 1957, cuando fue desarrollado por el Instituto Nacional para la Investigación Médica en Londres. Además, este mismo medio citó a médicos venezolanos que manifestaron que Maduro está exagerando con respecto a esta cura, y Maduro también suspendió por un mes los vuelos que conectan a Venezuela con Europa y Colombia. Nos vamos para Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump arremete nuevamente contra el gobierno de Nicolás Maduro. Desde la Casa Blanca se ha confirmado una nueva sanción contra otra empresa filial de la petrolera estatal Rosneft por tener vínculos con el régimen que lidera Nicolás Maduro. Donald Trump aprieta el acelerador en contra de la dictadura y a través del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha incluido en la lista negra a esta compañía TNK Trading International, el cual sería una subsidiaria de la suiza Rosneft. TNK Trading International S.A. es otra filial de Rosneft que gestiona la venta y el transporte de petróleo crudo venezolano, que está sujeto a sanciones, dijo el secretario del Tesoro Stephen Mnuchin. La administración de Donald Trump está comprometida en atacar a quienes apoyan la explotación del régimen corrupto de los activos de petróleo de Venezuela, y agregó por medio de un comunicado que, de acuerdo a voces oficiales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la empresa Rosneft y su filial TNK Datos Confidenciales revelaría que manejaron un gran porcentaje de las exportaciones del petróleo en el año 2019, y la empresa estatal suiza compraría casi 14 millones de barriles de petróleo a la petrolera PDVSA en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela es muy triste. Personas muriendo de hambre en un país que era rico en los 50 y muy rico 20 años atrás. Muy rico. Los más ricos de toda Sudamérica. Los más ricos, por lejos, sin competencia. Cuando los miras hoy, no tienen agua, alimentos básicos, medicinas. Donald Trump asegura que la única manera de ejercer una presión psicológica al régimen de Nicolás Maduro es por medio de una fuerte medida económica, el aislamiento de las empresas petroleras que apoyan al sector y al dictador, y muchas acciones que se han venido implementando desde los Estados Unidos para buscar la dimisión de Nicolás Maduro en el poder de Venezuela. Es increíble lo que pasa en Venezuela hoy.
Nosotros estamos viendo a Venezuela muy de cerca y no nos gusta nada. Recordemos que este año exactamente el 18 de febrero la Casa Blanca sancionó a Rosneft Trading, todo porque supuestamente habría evadido las sanciones de Norteamérica que le había impuesto al régimen bolivariano y a todo el país. Fuentes oficiales desde Norteamérica han indicado que la medida incluso tiene sanciones para el presidente del directorio de Rosneft Trading, quien el gobierno de Donald Trump lo acusa de haber sostenido reuniones con personal adscrito a la empresa PDVSA, en el cual se proyectaron asesoramientos, oportunidades para fortalecer relaciones estratégicas entre las dos compañías. Abrams recomendó a todos aquellos compradores del crudo venezolano como la India y China a cambiar de proveedores petroleros. Tal como lo habíamos anticipado, Elliot Abrams, enviado especial del gobierno de Trump para Venezuela, la medida tuvo un fuerte impacto tras el anuncio porque las acciones de Rosneft han caído en picada hasta un 4%, aunque buscan moderar las pérdidas. Entonces, Abrams señala también que los dos principales compradores del petróleo venezolano son India y China. Días después de las sanciones a Rosneft Trading S.A., fuentes confirmaron a la agencia Reuters que dos empresas de India de refinación de petróleo, Reliance Industries y Nayara Energy, planean reducir sus compras de crudo venezolano a partir de abril por temor a que las nuevas medidas de los Estados Unidos puedan bloquear todas las vías para negociar con la estatal PDVSA. El presidente ha sido muy claro y dice que no descarta ninguna opción. Más de 5 millones de personas han huido de la pobreza, la privación y la dictadura de Venezuela. Y nuestro presidente ha liderado una coalición de más de 60 países que ha reconocido a Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela. Nos vamos a otro tema que es importantísimo, lo que viene aconteciendo con las caída del petróleo, los precios del petróleo a nivel mundial. Medidas decisivas que estamos tomando en nuestro esfuerzo para combatir y derrotar el coronavirus. Las principales bolsas del mundo siguen padeciendo los efectos de la economía y se hunden después de que el presidente estadounidense Donald Trump prohibiera los viajes de extranjeros procedentes de Europa hacia Estados Unidos por 30 días debido a la situación que se presenta en el sector de la salud. Del problema, el cierre de fronteras, como saben, Europa acaba de ser designada como un punto focal. Cerramos esa conexión no hace mucho. Fue una acción afortunada o como lo quieran llamar. Hablemos de Wall Street. Aceleró su desplome en los últimos minutos de la sesión y cerró con el Dow Jones hundiéndose en un 10%, su peor caída porcentual del crash. Pero con acción colectiva, determinación nacional, vamos a superar la amenaza También anuncié el miércoles en la noche, siguiendo la recomendación de nuestros profesionales médicos, hemos suspendido la entrada de personas que han estado en Europa en los últimos 14 días. En 1987, tras la suspensión de los vuelos desde Europa a Estados Unidos para contener la problemática y pese a la drástica inyección de liquidez de 1.5 billones de dólares, el sistema financiero anuncia hoy la Reserva Federal que está difícil la situación. Los ciudadanos, residentes, familiares e incluso familiares que regresen de Europa serán sometidos a investigación adicional más cuarentena voluntaria por un periodo de 14 días. Al término de las operaciones en la bolsa de Nueva York, el Dow Jones se hundió 9,99% o 2.352 puntos, situándose en 21,201 enteros, mientras que el selectivo S&P 500, que obligó a paralizar la bolsa al descender un 7%, terminó recortándose aún más de un 9,51%. Se han tomado medidas también enérgicas respecto a China. Esto va a salvar muchas vidas. Les agradezco a las personas que están aquí detrás de mí. Muchas de estas personas dijeron que esta acción oportuna salvó muchas vidas, pero es solo el comienzo de lo que estamos haciendo. El temor se apoderó de las bolsas europeas en una jornada que, a pesar de los anuncios de las medidas del BCE ante el desafío que suma muchos afectados, no deja indemne a ningún sector económico. Una tras otra, las principales bolsas europeas se desplomaron hasta niveles no vistos en muchas décadas. En América Latina la situación es diferente. La bolsa de Colombia perdió 9.35, la de Buenos Aires 9.76, la de Brasil se desplomó 14.83, la de Chile 6.33%, mientras que la de México perdió 4.54%. Nos vamos para Colombia. Muchísima atención,
porque en una entrevista realizada con la revista Semana con la periodista Jimena Duzán, el ex candidato presidencial Gustavo Petro habló de la ñeñe política que tiene inmerso en una gran controversia al partido de gobierno que lidera Álvaro Uribe Vélez y el presidente Iván Duque. Según el senador Gustavo Petro, el uribismo se autodestruye por su propia lógica y afirma que no es el petrismo que los quiera destruir, pero las actuaciones de los que militan en él da a pensar lo contrario. ¿Qué está sucediendo? El uribismo se está autodestruyendo por su propia lógica. Yo no soy un tipo de problema. Yo soy un tipo de trabajo. Lo querían enredar en un trabajo. Yo soy un tipo de trabajo, de rato, de puta, que me gusta el trabajo. Y lo que he tenido, lo he tenido honestamente. No porque nosotros lo estamos destruyendo. No, claro, nos echan la culpa, pero no, nada, eso es cierto. Incluso yo vi una entrevista última de Uribe y yo hasta le concedo la razón, ¿sabes? Cuando dice que... Cuando él dice que no tiene que ver con el ñeñe. Yo creo que él no tiene que ver con el ñeñe. Y siendo los tipos investigados por la fiscalía, investigados, conmigo no han podido, porque yo soy un tipo honesto. Mis teléfonos están encarcelados. No, vagabundería. Yo sé que lo están necesitados y yo te voy a decir una cosa, yo no sé. ¿Quién tiene que ver con el ñeñe según usted? Es Duque. Es Duque. Directamente. Dentro del análisis que hace el ex candidato presidencial y hoy senador de la República, hace énfasis en el que Claudia Daza está involucrada en este caso y que es investigado por la Fiscalía colombiana y sí podría tener nexos con el gobierno. La Daza y la relación con el ñeñe de la Daza no tiene que ver Uribe, no necesitaba Uribe. Honesto, hueputa, y a mí donde yo voy, hueputa, el fiscal de la nación, el que sea, me rinde pleitesía. Recordemos que el escándalo ha ido creciendo poco a poco a medida que aparecen pruebas que demuestran que el ñeñe Hernández se movía con soltura en círculos del poder y una de ellas es que Hernández se trasladaba en aeronaves del ejército, fuerzas militares que emitieron un comunicado en el que admitieron este hecho. La señora Daza es de la élite familiar, digamos, de los que han gobernado el Cesar. Entonces no necesitaba a Uribe para conocer al ñeñe, ellos ya se conocían. Ya me quiero. Porque yo llego en el fiscal y llego por el grande. Ya. Valgallera, llega un presidente de Uribe, porque saben que no soy bandido. Si yo fuera bandido me llevan allá. Aunque se escudaron que para la fecha el señor Hernández era conocido como empresario del sector ganadero y miembro de una familia tradicional del Cesar del norte de Colombia. No, solamente eso, y Duque, que te veas a Duque, que te conoce de pelado. No hablar con el presidente, pero el presidente es mi hermano. Pero te conoce, pero te conoce. No es que me conoce, mi hermano. Se trata del mismo argumento al que recurrió el expresidente Uribe cuando Hernández fue ultimado en Brasil y expresó su lamento a través de Twitter. Ahí me acaba de buscar el alcalde de Yupar y el gobernador, que les ayuda a gestionar unos contratos que tienen, una vaina que tienen, unos proyectos que tienen el alcalde. Por eso tú puedes ver que el apellido de Char es Amin, ¿sí? Creo. Sí. La esposa Nule. Sí. ¿Qué es la esposa Nule? Pues de los Nule. Con el presidente. Y yo dije, no, mucho gusto. No. Y ¿sabes qué le voy a decir? No necesito plata. Y nada más que le por la humildad que lo estás haciendo. Aristide. Sí. Y entonces todo eso eso se llama feudalismo, es como si vieras Game of Thrones. Fernández, ya. El único que le voy a pedir, yo necesito plata. Con la humildad con que lo estás haciendo. ¿Oíste? Yo no necesito plata. Sí, yo te lo voy a maquinar. Recordemos que Uribe en cualquier caso tuvo que reconocer que la mujer con la que hablaba Hernández en esa conversación era María Claudia Daza, una integrante de su equipo en el Senado, poco después de que el presidente admitiera el hecho y ella renunció y salió del país. Mientras tanto, periodistas que destaparon el caso Julián Martínez y Gonzalo Guillén denunciaron que son víctimas de espionaje y seguimientos. Ante estas circunstancias en las que hay muchas dudas de despejar, la justicia ya ha dado el primer paso. La Fiscalía
encabezada por Francisco Barbosa, que es amigo personal de Duque, decidió abrir investigación preliminar y enviar copias a la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral, y el objetivo de momento es que estos organismos, según competencias, indaguen sobre el contenido de varias interceptaciones hechas al número telefónico vinculado con la investigación. La Procuraduría también habría abierto investigación a propósito de los desplazamientos de Hernández en aeronaves de las Fuerzas Armadas, mientras que Duque, sobre quien arrecian las acusaciones de la oposición, acaba de volver de una gira internacional de Nueva York y México para tratar y centrar la agenda en asuntos que son de suma importancia en el país. Llegamos a la parte final, amigos. Muchísimas gracias por apoyarnos de manera independiente con su like y también compartiendo esta información por las redes sociales, que es importantísimo informar a toda Latinoamérica, y los invitamos a que le dé suscribirse al canal y active la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo video. Un buen día para todos.